Gloria a Dios. Miremos por favor en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, vamos a leer los versos del 16 al 22. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos nuevamente ante tu presencia, exaltándote, glorificándote, dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación. Te pedimos que por medio de esta palabra le hables a cada una de nuestras vidas en el glorioso nombre de Jesús. Dice entonces en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versos 16 al 22, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Bueno, el día domingo, en el culto, habíamos empezado a estudiar un poquito acerca de estos versos de la primera epístola a los tesalonicenses. En el capítulo 5, pues sí habíamos destacado las recomendaciones que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, le hace primeramente a la iglesia de los tesalonicenses y por supuesto que es una enseñanza válida para toda la Iglesia universal. Ahí podemos ver la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme gracia de Dios, como a través de una epístola o carta que el autor de ella, pues en este caso el apóstol Pablo, piensa que solo va a ser útil para los tesalonicenses y algunas iglesias por ahí cercanas. Mire cómo el Espíritu Santo le ha dado una utilidad que trasciende todas las fronteras y no solamente eso, sino que ha trascendido los siglos. Y algo muy bonito de la palabra de Dios y algo que nos permite entender a Dios en sus propósitos es esto, justamente, mirar cómo en este caso el Espíritu Santo movió, inquietó al apóstol Pablo para escribir esta epístola o estas dos epístolas o en general las cartas, y quizá él no se alcanzó a imaginar la trascendencia que sus escritos inspirados por el Espíritu Santo tendrían y lo útil que sería para edificar a toda la iglesia durante 20 siglos transcurridos ya y el tiempo que falta. Y aparte de eso, la transformación, como la palabra, la revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo y en general a todos los apóstoles y autores de las Santas Escrituras, cómo esa revelación ha cambiado de forma tan trascendental, de forma tan drástica, contundente, cómo ha cambiado la palabra de Dios las vidas, cómo estos renglones escritos por estos hombres, en este caso el apóstol Pablo, cómo han sido de bendición para multitud de personas, familias, pueblos, generaciones. Por eso es que cobra tanta validez que nosotros las estemos recordando, porque de esto ya hemos hablado. El domingo hablamos y decíamos que estas recomendaciones pues son muy válidas. ¿Y qué recomienda el apóstol Pablo? Primero, decíamos pues que estemos siempre gozosos, que estemos alegres,
en todo momento y a manera de recorderis, decíamos que cuando la persona ha desarrollado su fe y ha desarrollado la confianza y la dependencia en el Señor, pues mm, uno no tiene otra posibilidad diferente a estar contento y completamente confiado, completamente reposado en los brazos del Señor. Algo, una meta, digámoslo así, para nosotros los creyentes es eso, que lleguemos a ese descanso en los brazos del Señor. Y pues si estamos descansando en los brazos del Señor, el Señor ha tomado nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones y nuestra alma queda muy, muy liviana. Queda en la posibilidad de experimentar gozo y o alegría. También hablábamos el día domingo acerca de esta recomendación que está en el verso 17, que tiene que ver con la oración. Decíamos que como creyentes tenemos ese privilegio de orar en todo lugar, en toda situación, en todo momento. Una persona puede estar en la situación más angustiosa. Le voy a poner un ejemplo de una situación extrema, que lo tengan amarrado, que lo tengan amordazado, que le tengan vendados sus ojos, tapados sus oídos, que lo tengan en la peor condición, que lo tengan con la cabeza dentro del agua, porque en algunas ocasiones en las torturas hacen eso. ¿Listo? Nada, ninguna de esas situaciones extremas impiden que la persona pueda orar, que la persona ore, que la persona derrame su corazón delante de Dios o clame con gritos de angustia. No necesariamente uno tiene que gesticular, abrir su boca. Como le digo, puede estar amordazado, pero uno en su corazón sí puede clamar. De hecho, en el libro del profeta Jeremías, el Señor le dijo al profeta Jeremías justamente eso: clama a mí y yo te responderé. Cuando le dio esa palabra el Señor al profeta Jeremías? Justamente antes de que Jeremías pasara unas pruebas muy difíciles, cuando estuvo en un sótano, en la casa de uno de los gobernantes de Judá. Había un sótano y ahí lo metieron a Jeremías. Estuvo un buen tiempo y de allá el Señor por su misericordia lo sacó, y Jeremías suplicaba que no lo volvieran a enviar allá. Luego estuvo en una cisterna, en un aljibe profundo que solo había lodo. La Biblia es específica haciendo esa descripción: solo había lodo, y allá lo metieron al profeta Jeremías. Y si no es por la intervención divina a través de un egipcio, allá lo dejan. Ya, y pues justamente el Señor le habla así a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Les decíamos, o le decía, la oración nosotros la tenemos a nuestro alcance en todo momento, en toda situación. Y también habíamos visto un poquito lo que dice en el verso 18, referente a darle gracias a Dios. ¿Listo? Porque dice que esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Es voluntad de Dios que nosotros seamos agradecidos. Eso le está dentro del propósito de Dios para con nosotros, que nosotros aprendamos a ser agradecidos, que desarrollemos la gratitud delante de Dios. ¿Por qué? Porque les decía eso allí el día domingo. Veíamos que la gratitud delante de Dios deja
las puertas abiertas. ¿Para qué? Para que el Señor se siga manifestando en nuestra vida. Le pongo un ejemplo y tal vez no fui muy preciso el día domingo. Supongamos que nosotros le hacemos una petición al Señor, como se debe hacer, una petición pues descriptiva, le pedimos esto, lo otro, lo otro, o le pedimos unas cosas al Señor con todas las características que anhelamos y resulta que el Señor nos da todo contrario u opuesto a lo que le hemos pedido. ¿Qué es lo que generalmente se ve? Que en las personas hay una reacción indebida, descomedida con respecto a Dios. Ante la respuesta de Dios, el creyente pues se disgusta, se ofusca, habla apresuradamente. Eso no debe ser así. Lo correcto es que haya en nosotros gratitud, así la respuesta no nos guste, así la respuesta entendamos que no nos conviene, pero démosle las gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no ha terminado su obra en nosotros. Más adelante, Él, Él puede obrar y puede hacer las cosas para favorecernos. De hecho, la palabra de Dios, recordemos lo que dice en Romanos 8:28, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Mire, Dios dispone todas las cosas. Lo que pasa es que nosotros le hablamos a Dios, le presentamos a Dios nuestras peticiones conforme nuestro diseño o conforme nuestro libreto. Y el Señor nos da su respuesta conforme a su libreto, que le aseguro que el libreto de Dios a la postre es muchísimo más poderoso y millones de veces más conveniente para nosotros. Entonces, lo que tenemos que entender en los momentos en donde la respuesta de Dios aparentemente nos sea contraria es que el libreto de Dios es mejor que el de nosotros y lo que debemos hacer es continuar profesando la fe, continuar confiando y dependiendo del Señor y Él le dará desarrollo a su libreto. Listo, mire lo que dice el Salmo 30, bien interesante. Verso 11 en la Nueva Versión Internacional dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Mire qué bonito esto. Salmo 30, Salmo de David. En el verso 12 dice, Señor mi Dios, siempre te daré gracia. Y siempre es siempre. Si la queja y el renegar no nos han dado resultado, pues usemos la gratitud y vamos a ver cómo Dios cambia la situación. ¿Listo? Ahora bien, consideremos que tenemos un adversario que es el diablo. El diablo va a trabajar en nuestras vidas, va a maquinar en nosotros, porque así dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, verso 11, no desconocemos o no ignoramos sus maquinaciones. El diablo maquina, hace obras en nuestras vidas, en ocasiones no, con el permiso de Dios. Sí, y obvio, con el permiso nuestro, es que si nosotros desobedecemos a Dios, le estamos dando la autorización, le damos carta blanca al diablo para que obre en nuestras vidas. Por eso la desobediencia a Dios es tan delicada. Hay desobediencias a la palabra de Dios que es como que si una persona le entregara un cheque en blanco al diablo.
para que lo despoje de todo lo que tiene en sus cuentas. Por eso hay que ponerle mucho cuidado. Entonces, no desconocemos las maquinaciones del diablo y el diablo va a meternos en situaciones difíciles y nos va a hostigar, nos va a provocar para que nosotros maldigamos, para que nosotros hablemos mal con respecto a Dios, para que de nuestros labios salga mala propaganda para Dios. Dios no me escucha, Dios es injusto, o para que dejemos un manto de duda con respecto a Dios. Por ejemplo, yo le pedí, yo le he rogado, yo le he servido a Dios, yo le he tributado. ¿Y por qué me trata así? ¿O por qué se olvida? ¿O por qué Dios no me atiende? Cuando hablamos así, estamos poniendo un manto de duda sobre la veracidad de Dios, sobre la fidelidad de Dios. Y eso es del diablo. Acordémonos que el diablo a Eva le habló así: con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. El diablo lo que hizo fue poner un manto de duda en el corazón de Eva y la llevó a cometer pecados. Entonces, cuando nosotros hablamos así mal de Dios, los que nos escuchan no van a querer oír o recibir o creer. Entonces, siempre, a pesar de que no nos guste una respuesta de Dios, una situación, démosle gloria a Dios, como veíamos el día domingo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. Alabar a Dios a pesar de mm, o en contra más bien de nuestra voluntad. ¿Listo? Otro punto que dice en el verso 19 es: no apaguéis el espíritu. Recordemos que nuestro Dios es fuego consumidor, y el Espíritu Santo que nosotros recibimos, que la iglesia recibió más bien en Pentecostés, recordemos que descendieron lenguas, la visión en el aposento alto en Pentecostés, y la nueva versión internacional creo que lo dice: lenguas repartidas como de fuego, o sea, eran unas flamas o flemas, bueno, sí, eran unas llamas que se asentaron sobre las cabezas de los 120 que estaban en el aposento alto. Fue algo dinámico, algo que producía calor, algo que consumía, algo que los obligó, que los sacó del aposento alto y los puso a predicar el evangelio a todas las personas que estaban en Jerusalén en ese momento. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo hace eso, permite que nosotros hagamos eficazmente la obra de Dios nuestro Señor. Porque pues en los discípulos, los 120, mientras estaban en el aposento alto, estaban completamente intimidados y nadie estaba escuchando el mensaje del Evangelio. Pero una vez el Espíritu Santo llegó, descendió así como fuego, la iglesia tuvo que salir inmediatamente y empezar a funcionar en el propósito de Dios. Por eso la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versos 6 y 7, le dice: por eso te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en mí por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Listo? Al Espíritu Santo nosotros debemos procurar avivarlo en nosotros,
que el Espíritu Santo de Dios en nosotros se sienta a gusto, que el Espíritu Santo de Dios en nosotros esté a sus anchas, que no haya nada en nosotros que ahogue al Espíritu Santo, que le quite espacio, que le quite oxígeno, digámoslo así. ¿Por qué digo del oxígeno? Porque recordemos que para que la combustión, para que una llama pueda arder, se necesita oxígeno. A mayor oxígeno, mayor será la intensidad del fuego. Por eso cuando se está haciendo una fogata, ¿qué hace uno? Sopla. ¿Para qué? Para que la concentración de oxígeno momentáneamente sea mayor. ¿Y qué sucede con el fuego ante ese aumento en la concentración de oxígeno? Pues que aumenta, se aviva. La palabra es esa, el fuego se aviva. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros, conforme al entendimiento que el Señor nos da, buscar justamente eso. Les voy a hablar muy didácticamente, buscar que nos soplen. ¿Listo? Que soplen. ¿Para qué? Para que el fuego en nosotros esté más y más fuerte. ¿Listo? Más y más intenso. ¿Que nos sople quién? ¿Cualquiera? No, por supuesto. Una persona que tenga más fuego que nosotros, que tenga la delegación, que tenga el fuego puesto por Dios. ¿Listo? Porque recordemos que los siervos de las tinieblas también soplan. Y eso es un fuego extraño bíblicamente. Eso es un fuego que no es de Dios. Ese soplo más bien es para apagar, no para encender, sino para apagar. ¿Listo? Entonces, lo que debemos buscar nosotros es estar avivados, porque el Espíritu Santo de Dios en nosotros esté muy, muy avivado, y para eso uno tiene que cuidarse en todo. Lo que ingresa a nuestro ser a través de los sentidos físicos, lo que se piensa, lo que se recuerda, lo que se imagina, en fin, uno tiene que cuidarse en todo. Eso no quiere decir de vivir amedrentado ni volverse legalista, no, vivir en la gracia, disfrutar la gracia de Dios, pero haciendo un cuidado de nuestra relación con el Señor. ¿Listo? De no molestar, de no incomodar al Señor. Y continúa diciendo, no menospreciéis las profecías o no desprecie la profecía. Y esto sí que es importante, porque la palabra profética que Dios entrega a su pueblo, pues eso es mejor. A quien Dios le da una palabra profética, que se sienta bienaventurado. ¿Por qué? Porque le está anticipando algo que Dios más adelante, en el tiempo de Dios, va a llevar a cabo. Y cuando uno recibe una palabra profética, a ver, debe ser muy sensato, muy consecuente. Y, y en cuanto a uno, pues, como le digo, disponerse para que esa palabra tenga cumplimiento, no enredarse, de tal forma que la palabra profética se vea comprometida, que el cumplimiento de la palabra profética se vea comprometido. No tiene que disponerse, creer que el Señor va a hacer así como dice, como nos anunció. Mire lo que el apóstol Pablo le habla a su discípulo Timoteo en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 1, verso 18. Dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo
que apoyado en ellos, en ellas, pelees la buena batalla. Mire qué interesante, que el apóstol Pablo conocía la palabra profética o las profecías que Dios nuestro Señor le había dado a Timoteo. Y conocedor de eso, teniendo en cuenta esas profecías que el Señor le había dado a Timoteo, Timoteo le dice palabras más, Pablo le dice a Timoteo palabras más o palabras menos, que se cuide, que no pierda de vista, que le dé cumplimiento al ministerio que el Señor le entregó a Timoteo, al, al propósito de Dios que él, el Señor le reveló a Timoteo a través de la palabra profética. Dice, deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla. La palabra profética en muchísimas ocasiones es un apoyo tremendo. Es, digámoslo así, hay ocasiones en las cuales es el único sustento que uno tiene. Uno hace piso o hace pies, como dicen, sobre la palabra profética. Yo tengo esa experiencia. Durante algunos años hubo una oración, un verso que yo le rogaba al Señor. Él me había dado palabra profética años antes con respecto al ministerio, a ser predicador, a apacentar el rebaño del Señor y nada que se cumplía y cada vez yo veía más cerrado el camino y en mi oración estaba trabajando en, como médico y siempre por la mañana, por la tarde, le decía, acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio de mi dolor, que tu, que tu promesa me da vida. ¿Mm? La palabra de Dios me infundía esperanza. Yo recordaba la palabra profética y le decía, acuérdate, Señor, que tú dijiste, no fui yo. Tú dijiste que yo apacentaría la grey de Dios, que enseñaría, que predicaría tu palabra. Tú lo dijiste, yo no he abierto mi boca. Fuiste tú, por favor, ayúdame, susténtame mientras eso sucede. Y llegó el tiempo. Y de eso, pues, imagínese todo el tiempo que ha transcurrido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos relacionados con un Dios que es fiel, con un Dios en quien no hay despropósito, lo hemos visto. El Señor no habla por hablar. El Señor, una de las abismales diferencias que tiene con nosotros es que cada palabra que sale de su boca tiene un propósito, tiene un sentido. Él no habla por hablar como nosotros, no habla cháchara, ni charlas inoficiosas, nada. Cada palabra que sale de su boca, pues tiene un propósito, un destinatario, tiene un cumplimiento, tiene un tiempo, unas características, un entorno, un cómo, un cuándo, un dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se cumple. ¿Listo? Y continúa diciendo, examinadlo todo y retened lo bueno. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos que ser muy equilibrados
o ser muy prácticos y equilibrados, por supuesto, en la profesión de la fe. No irnos a una profesión de fe con tinte legalista, ni tampoco irnos a una profesión de fe con un tinte libertino. No, tenemos que estar en el justo centro, buscar eso, el justo centro. Para eso, pues, por supuesto, la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, el conocimiento de las Santas Escrituras. Y mire lo que dice en Primera de Corintios capítulo 6, verso 12, Nueva Versión Internacional. Todo me está permitido. Mire el apóstol Pablo cómo habla. Todo me está permitido. A usted creyente, a mí creyente, todo nos está permitido, pero no todo es para mi bien. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Nosotros podemos hacer lo que se nos ocurra. ¿Mm? Lo que se nos ocurra, pero no todo está para nuestro bien. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, es mejor pues eh, tener cierta automoderación y pensar muy bien las decisiones, las elecciones, los pasos a seguir. ¿Listo? Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Mm? Uno no, mire, como en la profesión de fe, o no en la profesión de fe, el ser humano en general es susceptible de caer en diversas esclavitudes. ¿Listo? Hay personas, por ejemplo, que son esclavas del trabajo porque les toca o porque quieren. Hay otras personas que son esclavas del estudio o hay otras personas que son esclavas de una actividad vocacional. Asimismo se volvieron esclavos. Le pongo un ejemplo, personas que son dadas a coleccionar cosas, a veces se vuelven coleccionistas, pongámosle un ejemplo, de monedas antiguas y gastan plata la que tienen y la que no tienen. Y si el esposo o la esposa o los hijos les dicen ya, pare, no más, pues prefieren continuar con su colección y hacen un lado el hogar. Eso es una esclavitud, porque mire, las monedas aquí se van a quedar. Ah, que uno las puede heredar, sí, pero aquí se quedan, ni para el infierno ni para el cielo. Entonces, hay que ponerle mucho cuidado a eso. ¿Listo? Esto es un ejemplo, como le digo. El deporte, sí, hay que practicar deporte, pero no hay que quitarle tiempo a las actividades devocionales, a las actividades de servicio por la práctica del deporte. Recuerdo hace muchos años había un líder de un grupo familiar que tenía un grupo familiar bien bonito. Perdón, no era líder, era un pastor de la iglesia. Tenía una delegación, una iglesia y tenía culto, por decir algo, el sábado por la noche, así como tenemos nosotros. Pero se había metido en un torneo y tenía un partido de fútbol y jugaba muy bien. ¿Y qué hizo? Pues se fue para el partido. Al líder asistente lo mandó a predicar, a hacer la obra de Dios y él se fue a jugar su partido. Obviamente
Ya no está, ya no está ni en la iglesia ni sirviendo al Señor, porque eso mueve a celos al Señor. ¿Listo? Nosotros, perdone, no hemos aprendido así. Nuestro apóstol, nuestros apóstoles, ejemplo nos han dado. En la última campaña que tuvimos, recordemos muy bien, faltando 20 para las 6 de la tarde, ya estaba en el Hotel Cuellar, que yo les mandé unos mensajes por WhatsApp a los hermanos de alabanza que por favor se dignen llegar, y a los hermanos que estaban al servicio que por favor se dignen llegar. Sí, nosotros no hemos aprendido a dejar las cosas de Dios por las cosas del mundo. Pero es que estamos en la gracia. Sí, eso nada tiene que ver, porque eso es la devoción a Dios. ¿Listo? Y finalmente dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Listo? No tiene que cuidarse mucho, hermano. ¿Por qué? Porque en el mundo, en la sociedad, en este mundo contemporáneo y no solo ahora, ahora es más obvio, ahora hay mucha distracción, ahora hay muchas formas de diversión, desde las más sencillas hasta las más complicadas, pero uno tiene que examinarlas todas, saber que todo es lícito, pero que no todo me conviene, que todo es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas y me abstengo de lo que considero malo. ¿Listo? Abstenerse o decir no. Abstenerse tiene que ver con la posibilidad que yo tengo de elegir algo. Puedo elegir hacerlo, lo puedo hacer, pero decido no hacerlo, me abstengo, no elijo hacer eso. Y si nosotros queremos perseverar, llegar hasta el final, en muchas ocasiones vamos a tener que abstenernos de toda especie de mal y aún de algunas cosas que no tienen aspecto y que no son malas, pero que no están en la voluntad de Dios. Por eso en el libro de Job, capítulo 28, verso 28, dice, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Entonces, nuestra profesión de fe debemos procurar hacerla con inteligencia espiritual y natural. Y si alguno tiene falta de sabiduría o de inteligencia, pues pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice la Escritura. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Yo coloco a tus hijos y a tus hijas los tributos que ellos presentan delante de ti, Señor. Gracias porque nos das la posibilidad, Señor, de sembrar en el reino de los cielos, de sembrar junto a todas las aguas, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, bendice estos tributos. Haz que la bendición económica, el cuidado de Dios se incremente en cada una de sus vidas, Señor. Los bendigo estas ofrendas en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos que tú nos ayudes, que tú nos sostengas, que tú nos fortalezcas, Señor. Que esta enseñanza que hemos recibido en estos dos cultos sean de provecho para nosotros, Señor. Que siempre estemos alegres, gozosos, que no dejemos de orar, que no nos olvidemos de la gratitud, que no apaguemos el espíritu, que no menospreciemos las profecías, que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno y que nos abstengamos de toda especie de mal. Ayúdanos, Señor, ayúdanos
Ayuda a Torrefuerte, a Genezaret. Sé propicio, Dios mío, sé propicio a tu pueblo amado, sé propicio a tu iglesia, Señor. Oramos en esta tarde por nuestros apóstoles Álvaro y Ruth, su casa, Señor, todo este ministerio apostólico para que tú lo guardes y lo protejas. Oramos por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel, que haya paz para tu pueblo, que abundancia de paz y de verdad sea sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre todo tu pueblo, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.